Santiago capítulo 2. Una fe viva en la vida de la Iglesia. Versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La fe gloriosa que tenemos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, nunca debe estar asociada con acepción de personas, o sea, discriminación. El mismo glorioso Señor no mostró parcialidad, así que tampoco deben hacerlo los que han puesto su confianza en Él. Debemos de recordar bien que Santiago escribió a una era muy parcial, llena de prejuicio y odio basado en la clase, las etnias, la nacionalidad y el trasfondo religioso. En el mundo antiguo se categorizaban rutinaria y permanentemente a las personas debido a que eran judíos, o gentiles, o esclavos, o libres, o ricos, o pobres, o griegos, o bárbaros, o lo que fuera. Versículo 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Porque si en vuestra congregación entra, como los cristianos en este período no utilizaban edificios como iglesia, su lugar de reunión era normalmente una gran habitación en la casa de un miembro rico o un salón alquilado para este fin, donde los forasteros eran libres de asistir a los servicios ordinarios. Debían ser bienvenidos, pero sin ningún tipo de servilismo o esnovismo. Un hombre con anillo de oro. Esto muestra que el hombre era rico. En la sociedad romana los ricos usaban anillos en su mano izquierda con gran liberalidad. Los anillos se utilizaban con gran ostentación, pues esto era una marca de riqueza. Había tiendas en Roma en las cuales los anillos se podían rentar para ocasiones especiales. Un pobre con vestido andrajoso. Esto significa uno muy pobre, incluso hasta la mendicidad. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? El favorecer al hombre rico por encima del hombre pobre, en la forma que lo describe Santiago, muestra una profunda carnalidad entre los cristianos. Sus malos pensamientos son evidentes por sus acciones parciales. Lo expresado anteriormente muestra que nos importa más la apariencia externa que el corazón. Pero el Señor no ve lo que ve el hombre, pues el hombre ve la apariencia exterior, pero el Señor ve el corazón. Dios ve al corazón y nosotros también deberíamos verlo. Muestra un rasgo egoísta en nosotros. Usualmente favorecemos al hombre rico sobre el hombre pobre, debido a que creemos que podemos obtener más del hombre rico. Él podía hacernos favores que el hombre pobre no puede. Versículos 5 al 7. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? A pesar de que es fácil para el hombre parcializarse con los ricos, Dios no es parcial con ellos. De hecho, ya que las riquezas son un obstáculo para el reino de Dios, hay un sentido en el que los pobres de este mundo son bendecidos especialmente por Dios. Son elegidos para que sean ricos en fe, porque los pobres de este mundo simplemente tienen más oportunidades de confiar en Dios. Por lo tanto, pueden ser mucho más ricos en fe que el hombre rico. El rico puede confiar en sí mismo, pero el pobre no tiene ninguna fortaleza en la que refugiarse, excepto los dos fuertes brazos de Dios. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. No ha elegido Dios. En el sentido de que los pobres responden con más prontitud en fe a Dios, teniendo menos obstáculos para el reino, podemos ver cómo Dios ha elegido al pobre. Cuando elegimos a las personas por su apariencia, entonces perdemos el enfoque de Dios. Recuerde que Judas aparentaba tener mejores características de liderazgo que Pedro. Además, podemos decir que Dios ha elegido a los pobres en el sentido de que cuando añadió la humanidad a su deidad y vino a la tierra, entró en la pobreza.
No hay nada que los hombres teman más que la pobreza. Son capaces de desobedecer todos los mandamientos del Decálogo por no ser pobres. Pero es lo que Dios eligió. Solo tuvo una oportunidad de vivir nuestra vida y eligió nacer de padres bien pobres, tan pobres que no pudieron ofrecer más que 2 palomas en su presentación en el templo. No fue solo a ellos, sencillamente. Sencillamente quería empezar con ellos para derribar el orgullo de los ricos. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Santiago le recuerda a sus lectores que los ricos muy a menudo pecan contra ellos, y muchas veces es debido a que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por esta única razón, los ricos no son dignos de la parcialidad que en repetidas ocasiones les mostramos. La historia muestra que los ricos pueden en efecto oprimir a los pobres. Te pisotean con los pies del orgullo y la crueldad. Sí, te devoran como el pez más grande lo hace con el más pequeño. ¿No blasfeman? Si los ricos de los que se habla aquí son cristianos, entonces se puede decir que blasfemaron el nombre de Cristo, cuando con su malvada carroza hicieron que otros blasfemaran. Pero si se habla aquí de ricos incrédulos, los ricos de entonces fueron generalmente grandes enemigos del cristianismo. Versículo 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. El problema no es que seas amable con los ricos. El problema es que muestres acepción de personas y que no seas amable con el hombre pobre. La ley real. Nuestro Dios es un gran rey, y su ley es una ley real. Santiago nos está recordando que el hombre pobre es también nuestro prójimo, al igual que el hombre rico. Este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una ley real, no solo porque está ordenado por Dios y procede de su autoridad sobre los hombres, sino porque es útil, adecuado y necesario. Versículos 10 al 13. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí Santiago nos advierte acerca de tener una obediencia selectiva, que es esa clase de obediencia que selecciona y escoge los mandamientos de Dios, que deben de ser obedecidos, y los mandamientos que se pueden ignorar de una forma segura. No podemos decir me gusta el mandamiento de Dios en contra de matar, así que ese lo guardaré, pero no me gusta su mandamiento en contra del adulterio, así que lo ignoraré. A Dios le importa toda la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Estamos bajo la ley de la libertad. Se llama ley de libertad porque el regenerado la cumple libremente y de buena gana, y no constituye para él ni una carga ni una esclavitud. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Aquellos que han de ser juzgados por la ley de la libertad deben siempre mostrar misericordia a los demás y no hacer acepción de personas, o sea, parcialidad. La misericordia que nosotros mostramos será extendida a nosotros de nuevo en el día del juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. La ley de la libertad no es laxitud, sino una estricta regla ética de Dios, y seremos juzgados por nuestra adhesión a su principio supremo de amor fraternal o misericordia, es decir, la compasión por los pecados y sufrimientos de nuestros semejantes. La misericordia triunfa sobre el juicio. La vida misericordiosa triunfará ante el juicio, es decir, el hombre misericordioso es glorificado como quien ha recibido misericordia y no entrará en la condenación, porque la misericordia de Dios se regocija contra los pecados de tal hombre, como contra un adversario al que ha sometido y pisoteado. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago piensa que es imposible que alguien pueda ser genuinamente salvo por fe sin tener obras, pero alguien puede decir tiene fe, pero falla en mostrar buenas obras. Así que la pregunta es válida. ¿Podrá la fe salvarle? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Santiago escribió a los cristianos de origen judío que descubrieron la gloria de la salvación por la fe.
Conocían el regocijo de la libertad de la justicia por las obras, pero luego se fueron al otro extremo al pensar que las obras no importaban en absoluto. ¿Podrá la fe salvarle? Santiago no contradijo al apóstol Pablo, quien insistió en que no nos salvamos por las obras. Santiago simplemente nos aclara el tipo de fe que salva. Somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras, pero la fe salvadora tendrá obras que la acompañen. Como dice un refrán, la fe sola salva, pero la fe que salva no anda sola, tiene obras buenas que la acompañan. Versículos 15 al 17. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. El fallar en la obra más sencilla hacia un hermano o una hermana en necesidad demuestra que uno no tiene una fe viva y solamente podemos ser salvos por una fe viva en Jesús. Nombrando al hambre y la desnudez se hace referencia a todas las calamidades de la vida humana, que se pueden aliviar con la ayuda de otros, de la misma manera que la comida y la ropa dan la idea de todos los apoyos y comodidades ordinarios de la vida. Calentaos y saciaos. El decir esto significa que sabes que la persona frente a ti tiene necesidad de vestido y alimento. Conoces bien su necesidad, pero no le ofreces nada para ayudarla excepto un poco de palabras religiosas. ¿Cuántos tenemos ahora, hoy día, amigos que no serán más que amigos de estornudo? Lo máximo que pueden obtener de estos benefactores es: seas bendecido, ten salud. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta es la primera vez que Santiago habla de fe muerta. La fe por sí sola nos salva, pero debe ser una fe viva. Podemos darnos cuenta si la fe está viva al ver que está acompañada por obras. Si no tiene obras, está muerta. Versículos 18 al 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tú tienes fe y yo tengo obras. Algunos podrían decir que ellos tienen el don de las obras y que otros tienen el don de la fe. Está bien que tú tengas tu don de obras y que estés preocupado por los necesitados, pero ese no es mi don. Pero Santiago no tendrá ninguna de estas maneras de pensar. La fe verdadera se demostrará mediante las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo mostraré mi fe por mis obras. La apelación de Santiago es clara y lógica. No podemos ver la fe de alguien, pero podemos ver sus obras. No puedes ver fe sin obras, pues la realidad de la fe se demuestra por las obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La falacia de la fe sin obras es demostrada por los demonios, los cuales tienen una fe muerta en Dios. Los demonios creen en el sentido de que reconocen que Dios existe, pero esa fe no hace nada por los demonios, debido a que no es una fe real y es probada por el hecho de que no tiene obras en ella. Versículos 20 al 24. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago usará ahora el Antiguo Testamento para demostrar lo que ya ha dicho sobre el carácter de una fe viva, demostrando que una fe que no va acompañada de obras es una fe muerta que no puede salvar. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham fue justificado por la fe mucho antes de que ofreciera a Isaac, pero su obediencia al ofrecer a Isaac demostró que realmente confiaba en Dios. Santiago estima correctamente que Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, aunque el ángel le impidió matar a su hijo. Sin embargo, había ofrecido a Isaac, su hijo, en su firme resolución e intenciones, y seguramente habría completado el acto si Dios no lo hubiera detenido. Abraham fue tan completo en su obediencia que consideró a Isaac como muerto y lo puso en el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe y las obras cooperaron juntas perfectamente en Abraham.
Si él nunca hubiera creído en Dios, nunca hubiera podido hacer la buena obra de obediencia cuando se le pidió que ofreciera a Isaac. También su fe fue mostrada como cierta, fue completa, se perfeccionó debido a su obra de obediencia. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es la fe la que justifica al hombre, pero son las obras las que justifican que la fe sea correcta y real, salvadora y justificadora. Las obras deben acompañar a una fe genuina, debido a que la fe siempre está conectada con la regeneración, el nacer de nuevo, el convertirse en una nueva criatura en Jesús. Si no hay evidencia de una vida nueva, entonces no hubo una fe genuina, una fe que salva. Versículo 25 y 26. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. También Rahab la ramera. Santiago significativamente usa dos ejemplos de fe de vida. Abraham, el padre de los judíos, y Rahab, una gentil. Santiago quizás estaba sutilmente haciendo esta exhortación debido a la falta de aceptación que se pudo ir desarrollando entre los judíos cristianos en contra de los creyentes gentiles que estaban comenzando en la iglesia. Rahab la ramera no fue justificada por obras. Rahab demostró su confianza en el Dios de Israel al esconder a los espías y al buscar salvación de su Dios. Su fe se mostró como una fe viva, debido a que hizo algo. Su convicción en el Dios de Israel no hubiera salvado su vida si ella no hubiera hecho algo con esa fe. La lección de Abraham es clara. Si creemos en Dios, entonces haremos lo que Él nos diga que hagamos. La lección de Rahab también es clara. Si creemos en Dios, entonces ayudaremos a su pueblo aun cuando tengamos que pagar un costo. Finalmente, leemos, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así como se puede tener un cuerpo sin vida, o sea, un cadáver, así puedes tener fe sin vida, y una fe sin obras es una fe muerta, incapaz de salvar. Por lo tanto, si no hay obras aproximándose, es prueba de que la fe que se profesa está muerta. Nótese que Santiago no niega que existe fe. Él simplemente indica que no es el tipo correcto de fe. Es una fe que no tiene vida y no puede salvar. Podemos pensar en un manzano. ¿Dónde está la vida del árbol? Está en la raíz y debajo de la corteza del árbol en el tronco. La vida no está en las manzanas. Estas son las frutas que se muestran en temporada, pero si el árbol está vivo, producirá manzanas en su tiempo. El hombre no es justificado únicamente por fe, esto es, por un conocimiento simple y vacío de Dios. Él es justificado por obras, esto es, que su justicia es conocida y es probada por sus frutos. Oremos. Amado Dios, qué dulce y qué reconfortante ha sido tu palabra en esta tarde. Qué bueno es que tú has estado a nuestro lado acompañándonos en este capítulo del libro de Santiago. Este capítulo 2 nos ha enseñado mucho acerca de la fe y de las obras. Y es que es necesario, Señor, saber que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor, enséñanos, Señor, que aprendamos de ti a tener la fe de Abraham, el padre de los judíos, y la fe de Rahab, una gentil. Señor, que tengamos esa gran fe, que seamos justificados por la fe y no por obras. Esto es lo que te pedimos. Que si creemos en ti, Padre, entonces haremos lo que tú nos digas que hagamos. Que si creemos en ti, entonces ayudaremos a tu pueblo. Señor, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor, llénanos de tu fe. No debemos tener fe en el Hijo de Dios, sino la fe del Hijo de Dios. Tu fe, la que te llevó a la cruz, Señor. Esa es la fe que nos llevará al cielo y que nos salvará y que nos perdonará. Perdona nuestros pecados, Señor. Danos fortaleza, llénanos de ti, te suplico, Padre, en el nombre de Jesús. En el poder de tu Espíritu, te pido por todas las personas que escuchan este sermón para que sean ungidas, llenas de tu poder, Señor, que almacenen toda esta palabra en sus corazones y que tú les enseñes a ser perfectos como eres tú, Señor.
a parecernos a ti, a estar dispuestos a dar todo, hasta nuestra vida, Señor, por tu causa. Todo esto, Señor, te pido y te suplico en el nombre de Jesús. Amén.